Un poco medio resfriadón. Eh, Me he sentido con algunas molestias, eh, creo propias del tiempo y, y quizás de estos bicharracos o virus que aún andan deambulando y que me hicieron hoy día salir de la casa con un gorrito para abrigarme un poquito más. Em, la verdad es que hoy día me detuve por varias razones, pero una de esas razones fueron o fue que hoy día 6 de julio, hace 2 años atrás, estábamos preparándonos para ir a dejar a nuestro pequeño hijo Benjamín al cementerio. Y el tiempo ha pasado. Eh, estuve viendo estuve viéndolo un video donde canto junto a mi hermano David en la iglesia. Esa alabanza que dice: en otro tiempo más, mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Oh Señor, vuelve pronto, te pido en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí quisiera estar. Creo que ha sido un buen momento el de hoy. No tenía intenciones de escribir algo o de hablar algo, comentar algo. Eh, Generalmente cuando uno trae al recuerdo algunas experiencias o vivencias eh, que han sido únicas en su vida, el, el común denominador que uno percibe, que uno siente de las personas, eh, de una otra manera uno genera una cierta incomodidad, una cierta molestia, ya que como que se tiende a ver que uno queda como medio pegado en algunas cosas y pareciera ser que no se logran superar o no se logran sacar adelante. Y en cierta medida eso a uno lo hace muchas veces retraerse y quizás compartir o comentar con las personas que están más al lado de uno y hacer
una reflexión más íntima, más sostenida, más comprendida, eh, y que de ese sentido o de esa forma tenga también un efecto enriquecedor o sanador. Pero así es esta vida, así es la vida. Eh, Recuerdo el momento que me tocó ingresar a la iglesia con el pequeño cajoncito blanco, y cuando me bajé de la carroza para entrar a la iglesia, eh, fue fuerte, fue muy fuerte. Habían algunas personas allí en el templo y me abrieron las puertas, las mamparas para poder entrar, para tener espacio y poder ubicar este pequeño cajoncito ahí en el templo para ser velado por un tiempo. Y a medida que iba entrando a la iglesia y daba un paso y luego daba el otro, me preguntaba o trataba de formularme una pregunta. Y porque estaba en un lugar especial, estaba en un lugar único, estaba en el lugar donde durante toda mi vida yo había aprendido de un ser todopoderoso, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que nos ama. Sin embargo, estaba llegando y entrando a aquel lugar con un dolor, con un pesar que de una u otra manera me hacía cuestionarme en parte el cómo entender esto, cómo entender ahora que debía entrar como siempre lo hacía, a ese lugar para ir
a alabar, para ir a adorar, para ir a agradecer por todo lo que Dios hace conmigo durante cada momento, cada semana, cada año. Pero ahora entraba a aquel lugar, a aquella casa de oración, a aquel lugar especial, de una manera distinta, diferente, única, y no entendiendo, y no entendiendo por qué, por qué debía ser así, por qué debía ser así. Es como que en algún momento algo ocurre, algo pasa, Dios desaparece, se olvida, y deja de protegerte, deja de estar a tu lado. Y uno desea o requiere o pide una explicación. Saber dónde, dónde está ese Dios que prometió estar contigo. Y aunque vayas por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él iba a estar con nosotros. Por lo tanto, la entrada allí a la iglesia en esa oportunidad fue una entrada muy, muy eh, buscando una explicación. Mi hermano David eh, que fue uno de los que estuvo allí en la iglesia esperando que llegáramos. Y lo recuerdo seguirme, seguirme a una distancia atrás de mí, eh,
para simplemente poder una vez que dejara yo allí este pequeño cajoncito, inmediatamente ofrecerme su hombro para solamente contener mi vida en ese momento o en ese instante. Eso fue muy bonito, muy bonito. No hubieron palabras, no habían palabras, pero sí hubo un gesto y hubo un sentir que me permitió quizás empezar a ver las primeras señales, de la comprensión de que Dios allí estaba presente para brindarme amor, afecto, cariño, comprensión, contención. Y lo vi reflejado o expresado en ese primer acto de amor de, de mi hermano David. Posterior a dejar este pequeño cajoncito en este lugar donde toda mi vida he caminado y he tratado de conducirme delante de Dios para poder servirle con todas de nuestras muchas imperfecciones, que pareciera ser que con el tiempo uno va dándose cuenta que quizás no era
el aquel buen hijo o aquel buen cristiano como, como quizás en algún momento lo creyó o lo pensó, sino que se va comprendiendo que finalmente somos ante Dios iguales, con la única diferencia de lograr haber comprendido un poquito o en parte un plan que Dios ha trazado para salvarnos y para rescatarnos de este mundo. Bueno, un, un día como hoy, un día como hoy se cumple un ciclo, se cumple un ciclo. No ha sido fácil. Creo que hoy pude hacer un alto en esta mañana para reflexionar, meditar, analizar, ver un poquito más cómo son las cosas, cómo es la vida y tratar de entender un poquito más algunas de las cosas que hay que ir viviendo, que hay que ir enfrentando en el diario, en el diario vivir. Bueno, estas cosas muy, son muy personales. Creo que cada persona es un mundo. Las historias que, que a uno le han tocado vivir, creo que nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos y cada persona dentro de este planeta Tierra tiene y lleva sus historias o tiene y lleva sus pequeños cajoncitos que en algún momento de la vida los debe presentar y debe tratar de encontrar alguna orientación, alguna explicación, algún camino que le permita entender eh, o aprender de lo que en esta vida nos toca enfrentar y nos toca vivir. Por lo tanto, entiendo que mi historia, que para mí es única y es especial y, y tiene muchas aristas, debe ser una historia que se replica en la vida de muchas personas en general, con distintos matices
distintas formas, pero que nos hace de una u otra manera tener un común denominador, un común denominador. eh, que puede ser el dolor, puede ser el sufrimiento, que nos permite de una u otra manera lograr tratar de entender lo que la persona que está al lado mío, al frente o quizá muy lejos, eh, logró sentir, logró vivir. Finalmente, las experiencias de esta vida y sobre todo estas vivencias que son profundas, que son más trascendentes, porque remueven todo, todo nuestro ser, todo nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestros sentimientos, eh, nos permiten lograr tratar de vislumbrar lo que otra persona puede sentir o puede vivir frente a las situaciones que esta vida nos presentan y que nos causan pesar o que nos causan dolor. Creo que al ir pasando el tiempo, al ir pasando los meses y al haber transcurrido ya 2 años, eh, se va logrando ver en el camino de la misma forma como logré ver desde el momento uno una expresión de amor, como comenté y narré de mi hermano David ahí en la iglesia. Creo que en el camino y en la vida uno tiene la oportunidad y tiene la posibilidad también de seguir viendo esas muestras que Dios las va presentando y las va mostrando también en el camino. Y, y yo agradezco a Dios por aquello. Creo que bajo estos escenarios, bajo estas experiencias de vida, no queda lugar no queda lugar o no debiera quedar lugar para la arrogancia, para la, la autosuficiencia, para sentirme que uno lo sabe todo. Eh, Sino que empieza a haber cabida para encontrar un lugar donde uno puede descansar, encontrar tranquilidad y encontrar paz a través de los principios o elementos más nobles que, que nuestro Señor Jesucristo no, nos pudo lograr enseñar y mostrar con su ejemplo y con su vida, y que siempre serán un desafío a poder imitar o a poder lograr alcanzar. El,
el poder ser humildes, el poder ser sencillos, eh, el tratar de actuar con rectitud, el tratar de comprender, entender a las personas que, como ya decía hace un rato, que están a nuestro lado y que, y que igual están viviendo situaciones eh, con, con este tipo de vivencias o quizás con vivencias eh, de, de mayor o menor envergadura, pero poder encontrar paz y poder encontrar tranquilidad y poder encontrar un gozo eh, desde el momento que uno tiene la posibilidad de poder extender una mano, de poder extender una palabra de aliento, de ánimo, de apoyo, o de poder extender un abrazo como lo recibí yo en el primer momento, eh, desde que iniciaba, ¿no es cierto?, una etapa eh, dolorosa o difícil. Bueno, el, el Dios que uno ha creído eh, eh, la verdad es que nunca, nunca me he renegado o nunca me he revelado para eh, preguntarle, ¿no es cierto?, los por qué de esto o de otras situaciones, ¿no es cierto?, que uno puede enfrentar o puede tener en la vida. Eh, Sigo confiando y sigo creyendo en, en el Señor y sigo creyendo en Dios. eh, con, con la misma con la misma fe, con la misma convicción eh, con la cual logré comprender desde que uno entra en razón o logra empezar a comprender la vida, el propósito de esta vida, eh, los por qué, los para qué, eh, el qué es lo que estamos haciendo acá y hacia dónde vamos. Eh, Sigo creyendo y sigo confiando en su en su existencia, en su poder, en su amor y, y en su plan de, de amor para con nosotros. Me, me preguntaba estos días eh, qué cosas previó o, o por qué
Dios determinó actuar para conmigo, para con nosotros como familia, de esta forma, al, al poder permitirnos tener por tan poco tiempo de vida a nuestro pequeño Benjamín. Y, y me preguntaba o trataba de ponerme eh, en una pequeña parte, quizá la más ínfima, de quizás lo que Dios pudiese ver o pudiese pensar. Y, y eh, desde ese lugar decía o pensaba o meditaba eh, qué cosas habrá previsto Dios que permitió que nuestra vida pasara por esta experiencia, o eh, que haya tenido que eh, venir a este mundo nuestro pequeño hijo por un par de minutos de tiempo, eh, y, y quedaba en cierta medida en tranquilidad o en paz frente a, a este pensamiento. Y quedaba tranquilo porque entiendo, entiendo y comprendo que Dios proveyó de esta forma o determinó esta forma y este camino, eh, porque de otra forma o de otra manera eh, el escenario o la experiencia hubiese tenido un costo mayor. Uno podría decir, pero qué costo mayor puede tener la muerte de un hijo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que uno no sabe, uno no sabe. Eh, en el camino he podido conocer eh, varias, varias historias de padres que han tenido también la pérdida de sus hijos, y una de las que me, me impresionó de sobremanera eh, fue la historia que me contó mi papá en una de sus visitas, muy cariñosa, que los hospedó ahí en su casa, y, y ellos habían sufrido la pérdida de dos de sus tres hijos eh, allí, de una manera muy muy trágica, en un incendio donde sus dos pequeños de solamente un par de años quedaron atrapados y fueron consumidos por el fuego. Y, y sin embargo ellos eh, son personas que le lograron transmitir allí a mis padres una vida de gratitud, una vida de esperanza, una vida de ánimo frente a la vida, y también con una convicción y una certeza muy real y muy cierta
de la oportunidad de un día tendrán eh, de volver a estar y reencontrarse con sus pequeños hijos. Y por eso pienso, digo, como decía hace un rato, que existen tantas vivencias, tantas historias, tantas experiencias que, que tantas personas tienen o tenemos, vivimos, eh, que hacen que, que cada uno sea una persona distinta, que cada uno sea una persona especial, que cada persona viva de una manera diferente y, y pueda, frente a eso, poder tener la oportunidad o la experiencia de poder crecer o poder ser encauzado de buena forma frente a quizá las peores escenas o los peores acontecimientos que a cada uno nos toque vivir o nos toque enfrentar. Eh, por lo tanto, creo que tenemos un Dios que es real, que es verdadero, que está de una o de otra manera preocupado, preocupado por nosotros. Y como decía hace poco, eh, yo no sé si logré entender o estoy logrando entender que, que Dios tenía un propósito y tiene un propósito para con nosotros, para con nuestras vidas, a través a través de estas experiencias o a través de estas vivencias que, que son únicas o que son muy duras o difíciles y que nos permiten, como ya comenté, conocer otra dimensión de la vida. Y esto nos permite conocer también lo que las demás personas pueden vivir o pueden pasar o pueden atravesar. Cuando mis papás me contaron la historia de este matrimonio, dice que todo fluía en la conversación y en la vivencia, en el momento que estaban pasando, hasta que había un cuadro allí, un cuadro allí con una foto con dos niños, antigua, y ante la pregunta ingenua de, de quién eran esos niños, viene la respuesta serena, quieta, de lo que había pasado, había ocurrido con esos pequeños. Y quedó un momento de remanso, un tiempo de silencio, de quietud, donde las palabras se terminaron y se respiraba profundo. Entonces uno logra empezar a ver o entender que eh,
estos días que se van a repetir año tras año van a formar parte especial de nuestras vidas. Nos van a permitir hacer un alto, hacer una reflexión de, de lo que somos, de lo que estamos haciendo. Y como ya comenté, de ir viendo que en el camino Dios se va encargando de ir dando demostraciones de amor. Quizá lo que nos puede ayudar y les puede ayudar quizás a muchas personas que puedan vivenciar o experimentar momentos o situaciones de dolor, es poder lograr pedir a Dios eh, buscar la ayuda en Dios para que Él nos ayude a creer en Él primeramente, y si aún no, no existe la posibilidad o no está en la persona el poder creer en este ser, ¿no es cierto?, que nos ha creado y que tiene un plan para nosotros y para rescatarnos, ¿no es cierto?, de, de este mundo que cada día vemos que se desarticula o que se descarría hacia distintas direcciones eh, en busca de, ¿no es cierto?, ideales o afanes que van cambiando en el tiempo, pero si, si logramos buscar a este Dios, si podemos a través de su palabra, la palabra de Dios, a través de la Biblia, lograr encontrar allí eh, palabras que están allí presentes o que están escritas para nosotros, para poder sanarnos, para poder restaurarnos, eh, el Señor logrará finalmente hacer una obra de reparación y de sanidad en el corazón y en la vida de las personas. Yo creo que eso es así y lo he podido de una u otra manera vivenciar, experimentar y, y creo que si buscamos ese camino y, y nos vamos en esa dirección buscando eh, los consejos y la orientación divina a través de lo que Él dejó escrito en, en la Biblia, en su santa palabra, eh, cualquier persona, cualquier persona podrá finalmente restaurarse, sanarse, rehabilitarse. Eh, solo necesitará creer, solo necesitará creer, solo necesitará confiar, solo necesitará caminar. Quizás no probando por si funciona o por si, ¿no es cierto?, eh,
por si en unas de esas, si no eh, creyendo de corazón que Dios puede hacer una obra de restauración y de sanidad en el corazón de nosotros. Eh, Allí depende de cada uno, allí depende de cada persona. Si estamos dispuestos en estos días, en estos tiempos que son tiempos eh, complejos y difíciles de nuestro mundo en el cual vivimos, donde hay un individualismo muy potente, muy fuerte. Cada vez más las personas nos encargamos de hacer un trabajo diario y permanente de ir levantando murallas y muros que nos permitan ir marcando diferencias, que nos permitan ir eh, eh, separándonos y que nos permitan irnos blindando para acorazarnos y de esa forma sentirnos más fuertes y más preparados para enfrentar la vida. Cuando la verdad es que a través de ese camino y a través de esa forma, lo único que estamos consiguiendo, lo único que estamos logrando es eh, trabajar en un saco roto o trabajar de una manera que nos desgasta, que nos agota, que nos agobia, que nos cansa y que no nos va a sanar nunca, no nos va a restaurar nunca, no lograremos nunca finalmente solucionar los verdaderos problemas de nuestra vida. Pero si por el contrario nos abrimos y vamos sacando todas estas capas, todas estas murallas que nosotros mismos hemos levantado para atrincherarnos y defendernos de este o de este otro o de aquello, y vamos permitiendo que los planes que Dios ha diseñado para nuestra vida se logren vivir, se logren hacer y se logren transitar y caminar por ellos, eh, nos daremos cuenta que la vida es más simple y que la vida es más llevadera y que a pesar que los cielos se estén desplomando y que a pesar que nos toque enfrentar o vivir la crisis más dura o más terrible que la vida nos pueda presentar o nos pueda abordar, eh, no exento del dolor ni exentos del sufrimiento o de la angustia que, que nos pueda tocar enfrentar o atravesar, pero tendremos las herramientas que, que nuestro creador, que nuestro diseñador, quien nos creó y quien sabe cómo funcionamos y cómo somos nosotros, y que aparte de crearnos como sabemos nosotros a través de su palabra,
hizo un plan para rescatarnos. Y si hacemos esto o seguimos, ¿no es cierto?, estas indicaciones o estas instrucciones que Dios nos dejó, eh, podremos hacer que finalmente nuestra vida pueda ser mejor. Como vuelvo a decir, no exenta de las dificultades o de las problemáticas que esta vida tiene. Pero el Señor se encargará, como lo ha hecho con tantos. Y también puedo decir que lo ha hecho conmigo y tiene que seguirlo haciendo conmigo, como con todos en general, porque es un camino que va en progresión, es un crecimiento permanente que debemos buscar. Pero eh, creo firmemente que es la única forma y es la única manera cierta, segura, con la cual estaremos más preparados, capacitados y en condiciones de poder enfrentar las rudezas de esta vida. La Biblia presenta una parábola con dos constructores, que quizás hace sentido un poco quizás todo lo que he podido comentar o decir en esta hora. Y se menciona allí un hombre que construye su casa en la arena y otro que construye su casa sobre la roca. Y es una parábola que quizás todos conocemos, todos hemos escuchado por distintas razones. Y sí es cierto, ambos construyeron su casa, ambos tuvieron su casa, ambos lograron tener un lugar donde poder vivir, construyeron su vida. Y hasta ahí no había ninguna diferencia en ninguno de los dos. Ambos se podría decir que tenían su vida resuelta. Ambos se podría decir que estaban bien. Sin embargo, y esta historia o esta parábola, el Señor Jesucristo la comparte o la comenta después de su primer gran sermón cuando inicia su ministerio. Jesús está recién iniciando su ministerio y hace una enseñanza completa ahí en la montaña a todas las personas que le estaban escuchando y da todas las primeras indicaciones, todas las primeras enseñanzas de cómo poder vivir esta vida, con todas las lecciones frente a esto otro, frente a aquello, frente aquí, frente allá. Hace un resumen inicial a todas las personas que estaban con él y que lo seguían para poder vivir o para poder enfrentar esta vida. Y Jesús termina con esta parábola. Por lo tanto, esta parábola refleja a las personas de este mundo. Te puede reflejar a ti o me puede reflejar a mí.
cómo decido yo construir mi vida, cómo decido yo armar mi vida. ¿La cimento en la arena o la cimento en la roca? Porque ambas casas se ven igual. Pero la gran diferencia, como lo revela esta parábola, esta historia, es cuando llegan las tormentas, cuando llega la tempestad, cuando llega el viento y cuando el río se desborda y golpea contra la casa. Y cuánto sentido tiene y cuánta lógica tiene esta parábola hoy día, en nuestros tiempos. Porque podremos entender y comprender que después de la tormenta, solo una casa fue la que pudo resistir. Y no es que esa casa no haya sentido el viento ni los avatares de la tormenta ni de la tempestad, ni que no haya logrado sentir cómo el río se desbordó y golpeó también contra aquella casa, porque la Biblia menciona que ambas lo sintieron. Pero la diferencia fue que la que estaba cimentada en la arena se cayó. Y la que estaba cimentada en la roca se mantuvo firme y no cayó. Y ahí está la gran diferencia que podemos encontrar finalmente como solución al cómo plantear nuestra vida y al cómo enfrentar nuestra vida sobre este mundo. Yo puedo cimentarla o basarla en la arena, que es algo movedizo y que pasan a ser finalmente todas aquellas ideas, pensamientos, razonamientos que obedecen a una idea particular, personal, de un ser creado como nosotros, que logra comprender algunas cosas de la vida y en función a eso, finalmente traza la construcción de su vida. Eso es construir sobre la arena. Pero muy distinto es construir sobre la roca, que significa buscar lo que Dios dejó o lo que Dios dice y está revelado en su libro sagrado, en su palabra. Porque Él fue el que nos creó. Él fue el que nos diseñó, por lo tanto Él sabe lo que es mejor para mi vida. Él sabe lo que necesito para poder enfrentar esta vida y para poder sobrellevar muchas cosas. ¿Cuánto sentido, no es cierto? ¿Cuánto sentido tiene el comprender y el entender esto? Donde finalmente nos damos cuenta que la vida es más simple, como ya dije, o la vida es más sencilla de la que nosotros imaginamos o de la que nosotros creemos. Si tan solo buscásemos y siguiéramos los consejos que nuestro Dios ha dejado revelado en su
palabra, en su libro. Eh, bueno, como comenté al principio, eh, hoy es un día, hoy es un día de, o estos días son días de reflexión o de análisis. Y, y yo agradezco a Dios porque eh, me permitió conocerle, permitió conocer estas cosas y porque a pesar de todo nos permite entender y comprender en parte lo que Él quiere para nosotros. Eh, si esto es de ayuda para ti, en parte si logré transmitir, eh, si logré transmitir quizá lo que uno logra vivir o le ha tocado enfrentar y pasar y que me hace, ¿no es cierto?, en estos días reflexionar o pensar eh, y puede ser, ¿no es cierto?, de ayuda o de beneficio eh, para alguna persona que Dios pueda usar en este caso nuestra vivencia o nuestra experiencia para hacer comprender o para hacer entender que Dios tiene un propósito o que Dios tiene un plan y que Dios quiere lo mejor. Finalmente Dios quiere lo mejor para nosotros, para nuestra vida. Y Dios nos ayude, y Dios nos ayude para poder acercarnos a sus planes, a su consejo, a sus deseos, que finalmente serán los que nos ayudarán para, como lo he repetido muchas veces, hacer que a pesar de todo nuestra vida pueda ser más simple, pueda ser más sencilla y podamos vivirla de una manera, ¿no es cierto?, diferente, no cimentada en la arena, sino que cimentada en la roca, que es Cristo y que es su palabra que Él nos ha dejado.